Poner escudos espaciales para reflejar la luz del sol, o robots que escupen agua de mar a la estratosfera. Estas son soluciones que se han propuesto en algún momento para controlar el clima. ¿Pero qué tan factible es esto? ¿Podremos resolver el cambio climático con estas ingeniosas propuestas o solo van a empeorar la cosa? Descúbrelo en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. La geoingeniería, que se refiere al conjunto de tecnologías diseñadas para intervenir y alterar el clima de la Tierra, tiene su origen desde hace varias décadas. Esta idea de que podíamos modificar la atmósfera para nuestra conveniencia empezó a tomar fuerza después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial. En el planeta se respiraba un aire de competencia por demostrar quién tenía la tecnología más avanzada, así como un grado de expertise científico e ingenieril creciente que les daba cuerda a los países imperialistas para pensar que su control sobre la naturaleza no tendría límites. A mediados del siglo pasado, el control de lluvia era lo primero en la lista del supermercado para gobiernos como el de Estados Unidos o Rusia. Se llevaron a cabo intentos de sembrar nubes con hielo seco y otros precursores de gotas de lluvia, y a pesar de que la industria creció mucho en las siguientes décadas, jamás se pudo demostrar contundentemente que se podía modificar la lluvia. Pero ese es tema para otro video. Al pasar los años, la humanidad se dio cuenta que en efecto podía modificar el clima, pero no de la manera esperada. El uso desmedido de los combustibles fósiles y los modos de desarrollo y crecimiento económico generaron un aumento en la temperatura global y cambios en los patrones climáticos de todo el mundo, amenazando el bienestar de millones de personas y las economías de la mayoría de los países. Por lo que los científicos e ingenieros desempolvaron sus libros de control climático y empezaron a buscar soluciones modernas al cambio climático utilizando ingeniosos y muchas veces peligrosos diseños ingenieriles, formando el campo de lo que hoy conocemos como geoingeniería o intervención climática. Pero primero, preguntémonos cuál es el rol de un ingeniero en nuestra sociedad. Vamos con Marisol del canal Pasos por Ingeniería para que nos platique más al respecto. Hola Planeteando, pues les cuento, las ingenieras y los ingenieros somos solucionadores de problemas, es decir, que utilizamos nuestro conocimiento en matemáticas y ciencias como herramientas para solucionar o darle soluciones a problemas específicos que se encuentran en la sociedad y para mejorar la calidad de vida de las personas. Y por eso no es de extrañarse que los ingenieros, cuando se dieron cuenta que el cambio climático era un verdadero problema, rápidamente agarraron hoja, lápiz y también calculadora para diseñar, analizar y proponer soluciones al cambio climático. Y claro, es importante decir que la ingeniería, como otras disciplinas, pueden dar soluciones particulares a problemas, pues de una manera muy limitada, pero es cuando la ingeniería se junta con otras disciplinas que enriquecen sus soluciones, porque pueden ver un problema de diferentes aristas y así dar la mejor solución a un problema específico. Por eso vamos a volver con Planeteando para que ellos les expliquen estas soluciones de la geoingeniería para resolver los problemas del cambio climático. Gracias Marisol. La geoingeniería puede ser dividida en dos grandes vertientes. La primera es el control de la radiación solar y la segunda es la reducción de CO2 de la atmósfera. Echemos un vistazo a la primera. Pa' pronto esta consiste en reducir el flujo de radiación solar que penetra en la atmósfera o aumentar la reflexión de los rayos solares que llegan a la Tierra. Y bueno, pues a uno se le podría hacer lógico pensar que si el sol es lo que calienta la tierrita, pues bájale 2 rayitas al sol y listo, que no. Las distintas formas en que se ha propuesto hacer lo anterior es a través de espejos espaciales que orbite la Tierra para reflejar la radiación solar. Otra forma es inyectando aerosoles en la atmósfera alta, los cuales cumplen casi la misma función que los espejos espaciales, pero en microescala y alrededor de todo el mundo. Se ha propuesto que una forma de mantener la constante inyección de aerosoles sería poner barquitos automatizados en el mar que navegaran mientras rocían la atmósfera con agua de mar, rica en sales y partículas que podrían llegar a la atmósfera alta y fungir como aerosoles reflejantes. Esto de los aerosoles ya se ha probado que funciona, porque en el pasado geológico, cuando grandes volcanes han hecho erupción o asteroides han impactado la Tierra, se libran una gran cantidad de aerosoles naturales a la estratosfera, causando un enfriamiento a nivel global. El único problema es que casi todos estos eventos de enfriamiento están asociados a extinciones masivas, porque lo que haces no solo es reducir la temperatura de la Tierra, sino cambiar las corrientes marinas y disminuir la fotosíntesis de plantas y algas por falta de sol, causando cambios ecológicos irreversibles. Así que ya no pinta como una idea tan chida. El segundo grupo de geoingenierías son aquellas diseñadas para remover CO2 de la atmósfera. Tiene mucho sentido. Si el CO2 fue lo que nos puso en aprietos, quitarlo de la atmósfera será como eliminar el problema de raíz. Se ha propuesto, por ejemplo, la fertilización oceánica.
Esta consiste en verter nutrientes en el océano para estimular el crecimiento de fitoplancton y así remover CO2 de la atmósfera. Esto me suena familiar. Ah, sí, alguien ya lo hizo este año, el mismísimo cambio climático. Lo que pasó es que la desertificación causada por el cambio climático ha generado que los vientos levanten más polvo y partículas de rocas del Sahara y estos sean acarreados hasta el océano Atlántico, sirviendo como nutrientes que junto con las temperaturas del mar más altas generaron un crecimiento exacerbado de una macroalga llamada sargazo. El resultado no fue beneficioso que digamos, lo único que hizo fue ocasionar un desequilibrio ecológico y un caos para miles de comunidades costeras. Y por si fuera poco, algunas de las soluciones para enfrentar el problema del crecimiento de sargazo fueron meter maquinaria pesada en las costas, destruyendo así aún más a los ecosistemas marinos. En este grupo de las tecnologías para remover CO2 de la atmósfera también se encuentran las propuestas de capturarlo en los procesos de generación de energía, de tal forma que se pueda enterrar y almacenar bajo la tierra, disminuyendo el efecto invernadero. El único problema con esto es que es muy parecido a las membresías de los cines en las que mientras más gastas, más puntos te dan. O sea, no es que netamente estés removiendo CO2 de la atmósfera, sino que estás liberando menos en el proceso. Pareciera que cada solución que se piensa genera otros grandes e inesperados problemas. Lo que pasa es que vivimos en un mundo complejo e interconectado y cualquier cambio que queramos aplicar de manera global va a verse reflejado diferente en diferentes partes del mundo y para diferentes personas. Es por eso que hay opiniones encontradas en cuanto a la investigación de la geoingeniería. Por ejemplo, Alan Robock, un renombrado científico que ha trabajado en este campo varias décadas, describe en su artículo llamado 20 razones por las cuales la geoingeniería podría ser mala idea. Las razones principales que debemos tomar en cuenta antes de empezar a querer cambiar deliberadamente el clima global. Por ejemplo, dice que no podemos confinar las modificaciones climáticas a un área en específico, haciendo referencia a la inyección de aerosoles estratosféricos en el Ártico para frenar el derretimiento del hielo, los cuales acaban por esparcirse por todo el mundo generando condiciones de sequía a millones de personas. También da muchas otras razones que tienen que ver con los efectos que se desencadenan al alterar una parte del sistema Tierra, como la acidificación del océano o el adelgazamiento de la capa de ozono. También hay razones políticas y éticas. Por ejemplo, el confiar en que la geoingeniería lo va a resolver todo podría detener los movimientos contra la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este argumento también lo exponen las comunidades indígenas en su manifiesto HOME, por sus siglas en inglés Hands Off Mother Earth, que significa quiten sus malditas manos de la tierra de una vez por todas. En el manifiesto dice que desarrollar geoingeniería sería darse por vencidos en la búsqueda de cambios sociales reales. Pero a ver, no todos están en contra de la geoingeniería. Por ejemplo, el científico David Hone, quien en su libro titulado Pongamos al genio de vuelta en la lámpara, indica que la inyección de aerosoles es una solución viable. Además, David Hone es el consejero principal de cambio climático en Shell. Sí, Shell, esa industria que se dedica a vender combustibles fósiles. Ok, pero no todos los que hacen investigación en geoingeniería son iguales. Como en todo, hay un espectro amplio de las personas involucradas. Por ejemplo, David Kidd, un investigador de Harvard trabajando en el proyecto Scopex, que pretende poner un experimento pequeño pero tangible de aerosoles atmosféricos para poder investigar los efectos secundarios. Sin embargo, este investigador deja muy claro que lo primero que se necesita para frenar el cambio climático es dejar de emitir gases de efecto invernadero. Lo único claro en el dilema de la utilización de la geoingeniería para frenar el cambio climático es que no es la solución de raíz y que no conocemos sus consecuencias. Así que si queremos curar la enfermedad climática, en lugar de ir al cajón de medicinas y tomarnos la primera que veamos, mejor miremos dentro de nosotros y analicemos cómo podemos mejorar como sociedad. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y yo, Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. ¿Qué onda, mis planechidos? Pues denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.